Entonces, miren, jóvenes, anteriormente pues habíamos visto que la pendiente en un punto, determinar, dada una gráfica, pues trazar otra, plano cartesiano, eso habíamos visto. Entonces, hoy vamos a pendiente. La pendiente pues es algo muy crucial porque más adelante hay un tema que, bueno, matemáticamente va, no esta clase, que relaciona la pendiente. Y pues la pendiente es una razón de cambio. Vaya, la velocidad. La velocidad pues es distancia entre tiempo. Entonces es una razón de cambio. ¿Por qué? Porque usted está midiendo una diferencia. Incluso eso lo van a encontrar más adelante y siempre es con el delta. Porque, ¿qué pasa? Vaya, casi todo a nivel del tiempo cambia. Económicamente todo está cambiando. Entonces, matemáticamente estas herramientas se utilizan, pues, o sea, tienen aplicación. Entonces, eso por una parte. Y otra que la pendiente para graficar, va, cuando usted va a graficar una ecuación lineal que tiene esta forma, y igual a m de x más b, usted ocupa saber esto. ¿Qué es lo que le da la pendiente? Ok, la pendiente le dice, si es mayor que 0, le dice que es creciente. Si es menor que 0, le dice que es decreciente la recta. Entonces hoy vamos a realizar ejercicios determinando la pendiente. Vaya, si yo le doy estos puntos, yo le voy a decir, determíneme la pendiente y la distancia entre esos dos puntos. Entonces, punto 5,2 y el punto 3,4. Entonces, vamos a poner acá, determine la pendiente y distancia entre esos dos puntos. ¿Qué podemos decir antes de que iniciemos ya formalmente con funciones lineales? Para graficar una función lineal solo se ocupan dos puntos. ¿Por qué solo se ocupan dos puntos? Porque es una recta. Entonces, con dos puntos que pasen por esa misma recta, ya los otros forzosamente pues están dentro de esa misma recta. Entonces más adelante vamos a graficar funciones lineales y pues vamos a ver qué puntos a veces cumplen, que satisfagan, pertenecen a esa recta. Una pregunta, ¿ustedes ya habían visto sistemas de ecuaciones de 2 por 2? ¿Ya habían resuelto? Porque también se presta. Yo creo que no. Bueno, entonces, si a mí me piden la pendiente, la fórmula de la pendiente, pues, es el cambio en Y sobre el cambio en X. Entonces, ¿quiénes son mis X? Ve, mis Y primeramente son estos, ve, de color verde. Mis X son estos de acá. Entonces, ¿qué les decía yo? Ok, si usted quiere determinar la pendiente, pues, o puede elegir primeramente este como punto 1 y este como punto 2, o viceversa. Le va a dar el mismo resultado. Los signos, pues se va a manifestar en la operación. Puede ser, en el numerador puede ser positivo, en el denominador puede ser positivo, eso le va a dar más. Ahora, puede ser positivo o negativo acá, y esto le va a dar menos. O viceversa, menos sobre más, y esto le va a dar menos. O menos entre menos, y eso le va a dar más. Entonces, eso ya queda a criterio de cada quien. Ahora, ¿qué es lo que te debería de respetar? Lo que tiene que respetar es que en mi numerador, acá, yo solo puedo poner componentes de Y. De Y. Y en mi denominador, yo solo puedo poner las de X. ¿Estamos de acuerdo?
Porque anteriormente, antes de la última tarea, o sea, la penúltima, se había dado ese inconveniente. Entonces, vamos a ver. Puedo decir, si yo tomo este como punto 1, puedo decir 4, que es mi componente en y sub 1, y esta es mi componente x sub 1, acá y sub 0, aquí x sub 0. Entonces puedo decir 4 menos 2 sobre 3 menos 5. Entonces, ¿qué podemos ver? A ver qué me dicen. Estoy poniendo 4, miren, y 2 va, ¿sí? Y estoy poniendo 3 y 5. Entonces, lo de verde es un componente en Y, lo de amarillo componente en X. También estoy respetando el orden. Es decir, si ustedes fijan el primer punto, el primer valor de Y con el primer valor de X, en ambos casos, es lo que viene a ser el punto 1. Entonces, yo estoy respetando ese orden, porque ahora, si yo pongo 5 menos 3, eso sí ya me cambiaría, ya me daría diferente. Entonces, también se respeta ese orden, en base a qué punto yo elija. Entonces, ¿cuánto es 4 menos 2? 2 va. Y 3 menos 5, menos 2. Entonces, 2 sobre 2 es 1. Más entre menos, eso es menos 1. ¿Ven? Entonces, mi pendiente para esos dos puntos es menos 1. Ahora, si yo les digo, bueno, ya me determinó la pendiente. Ahora que me piden la distancia. Ok, la distancia es diferente. Porque la distancia está así, ¿ve? La fórmula de la distancia es la raíz cuadrada de x sub 0 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 0 menos y sub 1, todo esto al cuadrado. ¿De dónde creen que sale esta formulita, jóvenes? ¿Se acuerdan de allá cuando habíamos hecho teorema, triángulos rectángulos, y yo les decía que existía Pitágoras? Es decir, se forma un ángulo recto en las distancias. Entonces, Pitágoras, ¿qué dice? Ok, hay catetos, ¿va? Los catetos son los que, este lado se conoce hipotenusa, como hipotenusa. Este como cateto. Entonces, ¿qué pasa? La suma de los catetos al cuadrado, a b cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, pues la hipotenusa viene a ser la distancia, ¿ven? Entonces, yo solo ando buscando la distancia, pero como yo la tengo al cuadrado, entonces va a ser la raíz cuadrada de b al cuadrado más a al cuadrado. Ahora, ¿por qué surge esta diferencia? ¿Por qué creen que surge? Porque estoy tomando dos puntos, pues. Si yo grafico eso en un plano cartesiano, vamos a hacer para que quede un poco más claro. No es que sea necesario hacerlo, pero vamos a hacer para que quede una mejor idea. Entonces, miren, yo grafico eso en mi plano cartesiano. ¿Qué pasa cuando yo grafico eso en mi plano cartesiano? Ahorita lo vamos a ver. Okay, entonces, cuando yo grafico eso en mi plano cartesiano, de un momento voy a... Ahí. Okay, cuando yo grafico eso, me están dando el punto 5,2, ¿va? Es decir, 5 unidades en X y pues 2 en Y. Entonces, 1, 2, 3, vamos a mover más abajo. Ahí. 4, 5, 6. Ambos puntos son positivos, es decir, van a ser en el primer cuadrante. Entonces, hasta aquí, ¿ve? Y en Y, pues sería 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Entonces, para el primer punto es el punto 5,2, ¿va? Es decir, 5 en X, comienzo a trazar líneas y donde se intersectan
Donde intersectan es el punto. Es decir, acá. ¿Ve? Ese sería mi punto, yo lo definí como punto 2. Ahora, mi punto 1 dice que es 4 en X. 4 en X. No, 3 en X es la cosa. Sí, es el punto 3,4. 3 en X y 4 en Y. Esto de acá. Entonces acá. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Ahí se intersecta. Entonces, este es mi punto 1. Si yo quiero sacar esa distancia, ¿qué pueden ver? Acá se va a formar un triangulito, miren. La distancia es de acá a acá, ¿ve? Miren, lo que yo les decía acá, ¿ve? Se forma un triángulo. Justamente acá es de 90 grados. Entonces, ¿de dónde sale esa diferencia? Ok. ¿Qué pasa si yo quiero determinar todo esto de acá? Ya tengo que de aquí hasta acá vale 5, ¿va? ¿Sí? Es decir, aquí es el punto. Vaya, si solo lo miramos en X. Voy a borrar un poco. Si solo lo miramos en X. Yo lo que quiero determinar es solo esta distancia de acá a acá, ¿ven? Esta. Y esta. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si yo quiero determinar esa distancia en X y esa distancia en Y, aquí hay un cambio. Por eso son los delta. Hay una pequeña variación. Entonces, mírenme. Este punto de acá a acá es el punto 5,0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta distancia de acá a acá es el punto 3,0. Si ustedes lo miran en una recta, vaya. Imaginen que ustedes tienen vaya, una tabla de madera. Miren que tienen algo así, una tabla de madera. Ustedes, pues, quieren saber esto, ¿vale? Conocen de acá a acá que esto mide 3 centímetros, es decir, y todo esto mide 5 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes quieren determinar este pequeño pedacito, ¿qué hacen? Como es una longitud, primeramente va a ser positiva. Entonces va a ser el grande, que sería los 5 centímetros, menos los 3 centímetros. ¿Cuánto da eso? 2 centímetros. Entonces, esto me diría eso. Entonces, la misma idea se aplica acá, jóvenes. Entonces, sería 5 menos 3. Y todo eso va al cuadrado. Porque como recuerden que estamos aplicando teorema de Pitágoras. Entonces, 5 menos 3 al cuadrado, 5 menos 3, ¿cuánto da? 2 va. Sería 2 al cuadrado. Entonces, esto sería para X. Ahora, para Y, ¿qué pasa? En Y sería, ¿cuánto es mi máximo? Es decir, acá, sería 4 menos 2, todo eso al cuadrado. ¿Cuánto es 4 menos 2? 2. 2 va, 2 al cuadrado. Entonces, miren, yo lo que ando buscando es solo esto. ¿Eh? Entonces, por eso es que aplicas a diferencia. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso. Y cada una de las componentes va al cuadrado porque se aplica teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras me establecía esto, miren. Esto de acá. Entonces, por eso queda raíz cuadrada de las diferencias de las componentes al cuadrado, de la suma. Es decir, esto de acá, ¿ve? De manera más general. Esto. Ahora, yo les decía que no era necesario hacer el dibujo. Y estamos en todo lo correcto. Entonces, la distancia, miren, partiendo del dibujo va a ser 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Eso cuánto era? Sería 4 más 4, que sería raíz de 8. Raíz de 8. También se puede expresar como 2 raíz de 2. Algunos lo hicieron así en la tarea y pues, perfecto. ¿Por qué? Porque esto lo pueden expresar ustedes. Ahora, 8 es lo mismo de decir que 4 por 2. Entonces hay una propiedad en los radicales que usted le dice esto, que usted puede separar así, ¿ve? Raíz de 4 por raíz de 2. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2.
Entonces, miren, ya lo mismo. Entonces, está bien. Ahora, no es necesario aplicar, hacer ese dibujo. Yo solo lo hacía de manera ilustrativa porque usted perfectamente con esos puntos y esa fórmula lo puede hacer. Vamos a ver acá. La distancia habíamos dicho que es x sub 0 menos x sub 1. Entonces yo me puedo basar de acá. ¿Ve? Puedo decir 3 menos 5 al cuadrado más 4 menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 3 menos 5, eso da menos 2. 4 menos 2, eso da positivo 2. Todo número elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Siempre va a ser positivo. Miren, da lo mismo. ¿Sí? Entonces yo a varios les hacía el comentario en la tarea de eso exactamente. Entonces, cuando yo les pida distancia, ustedes van a utilizar esta fórmula. Cuando yo les pida pendiente, va a ser esta. Hasta ahí no hay ninguna duda, jóvenes. Jóvenes. No, profe. Bueno, entonces vamos a hacer otro. Como lo que estamos es repasando eso. Entonces todavía no hemos resuelto funciones lineales, pero bueno, entra en varios casos porque hay algunos ejercicios que les dicen, dado 2 puntos, determine la ecuación, la gráfica, o sea, no, es la recta. O sea, ustedes lo que les dicen, vaya, les dicen, dado 2 puntos, así ves, x sub 0, y sub 0, y acá les dicen, y el punto x sub 1, ¿dónde sirva? Determine la ecuación de la recta, así es. Entonces ustedes tienen que llegar a algo así, ¿ve? Donde tienen que determinar este m y este b. Entonces eso lo vamos a hacer más adelante, pero primero vamos a graficar funciones lineales. Entonces vamos a comenzar a graficar, si quieren, ya ecuaciones lineales. Hay dos casos, está una que es de forma general y está otra que ya está despejada para y. Entonces, vaya, si yo les digo esto, 1, determine la gráfica de la siguiente función. ¿Qué les puedo decir? Y igual a x más 1. Así la presenta el libro, pero ustedes también le pueden decir f de x igual a x más 1. De hecho, se encuentra más así. Entonces, si yo quiero graficar eso, nosotros ya intuitivamente ya habíamos hecho de intersectos. Entonces, ¿qué pasa? ¿A mí qué me interesa? Me interesa dónde esa gráfica pasa por el eje y dónde esa gráfica pasa por el eje X. Entonces, cuando dicha gráfica pasa por el eje X, significa que y vale 0. Entonces, ¿qué pasa? Digo así, intersecto en X cuando y es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Tengo todo esto, esta es mi función. Entonces voy a decir X más 1, como y vale 0, donde va y voy a poner 0. Despejo para X, X va a ser igual a menos 1. Entonces, mi intersecto en X, recuerden que es un punto. Entonces, mi intersecto en X va a ser menos 1,0. Ese va a ser el punto. Ahora, mi intersecto en Y va a ser el siguiente. Va a ser el punto, va a ser cuando X sea igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí ya mi función definida. Entonces, lo único que voy a hacer es que donde vaya X voy a sustituir por 0. Va a ser 0 más 1. Entonces, Y va a valer 1. ¿Qué punto va a ser el intersecto en Y? Va a ser el punto 0,1. Miren. Entonces, ya así, ya de manera formal, así se determina una
función lineal, joven, de manera formal. Con intersecto. Ahora, yo no puedo inventarme, pasa por tal punto. No, yo lo tengo que dejar, tengo que justificarlo. ¿Y cómo lo justifico? A través de un intersecto. Entonces dibujo el plano cartesiano ya para graficarlo. Y pues, como para graficar, para trazar una línea, ocupo 2 puntos, forzosamente. Entonces, ya con esos 2 puntos, que son los intersectos en X y intersecto en Y, yo ya puedo trazar dicha línea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan antes qué es lo que hacíamos? Que comenzábamos a evaluar punto tras punto. ¿Se acuerdan? En el ejercicio del libro. Que les daban la función y les daban los valores en X. Entonces, ustedes comenzaban a evaluar punto tras punto. Entonces, así se hacía más tedioso. Entonces, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, miren, ve, ¿qué sucede? Ya encontré 2 intersectos. Los intersectos son puntos en el plano cartesiano. Entonces, mi intersecto en X es el punto menos 1,0, este de acá, ¿ve? Y mi intersecto en Y es el punto 0,1, este de acá. Entonces, con 2 puntos yo ya puedo dibujar dicha función. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner mi recta y que pase por esos 2 puntos. Miren. Y esto sería mi función, ¿ves? Entonces, de manera formal, ya así se grafica. Y esta sería mi función y igual a x más 1. Ahora, más adelante, ¿qué pasa? Más adelante, pues, ya la pendiente se utiliza de otra manera. Ya se conoce como la derivada. Entonces, solo que la pendiente, pues, la derivada es la recta tangente a una curva. Entonces, pero ese ya es un tema más avanzado. Pero esta es la gráfica como tal de una función lineal y este es el método que se utiliza por intersecto. Miren, mientras que antes, ¿qué pasaba? Ustedes les decían, bueno, aquí les daban X, aquí les daban la función Y igual a X más 1 y aquí les daban el valor de Y. Entonces ustedes venían, agarraban varios puntos. Y después, ¿qué hacían? Los comenzaban a evaluar acá, ¿ves? Menos 1 más 1, esto les daba 0. De ahí decían Y igual a menos 2 más 1, esto da menos 1 y así va. Y comenzaban a graficarlo. Entonces, Sí, ¿qué pasaba? ¿Se hacía más tedioso, va? ¿O no? sí, se tardaba más uno. Y mientras que ahorita con intersecto, pues así. Esa es la forma que se hace. Entonces, esta es una función lineal ya, jóvenes. Esta ya es la gráfica de una función lineal. ¿Tienen dudas o consultas? No, profe. Bueno, entonces copien el ejercicio. Este ejercicio es relacionado con el tema razón de cambio, ¿o no? Sí, porque es una función lineal. Entonces, mire, ¿qué pasa? Vaya, encontramos 2 puntos, va. Los intersectos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es mi pendiente? Es el coeficiente que acompaña a esto. ¿Qué número acompaña a la X? Uno.
1. Entonces, ¿qué pasa si usted determina la razón de cambio entre el punto, a ver, menos 1,0 y el punto 0,1? ¿Cuánto le va a dar? ¿Cuánto le va a dar su pendiente? Le tiene que dar positivo. Puntos y me dicen, determine la razón de cambio, hubiera sido así, va. Tengo el punto menos 1,0 y el punto 0, menos 1. Entonces mi pendiente va a ser el cambio en Y sobre el cambio en X. De hecho, más adelante vamos a hacer ejercicios así. Estamos ahorita hablando de la pendiente, porque la pendiente como tal es una razón de cambio. Donde vaya, a usted le van a dar 2 puntos y usted va a tener que determinar M primeramente y después B. Y con eso va ya a poder determinar la ecuación de la recta, que es una función lineal. Entonces, ¿qué va a hacer? Y, aquí sería XX, es decir, las coordenadas. Entonces sería 1 menos 0, 0 menos 1. Entonces, ¿cuánto es 1 menos 0? Es 1. 0 menos por menos da más. Mire. ¿Se cumple o no se cumple? Que es lo mismo. Mi pendiente Sí. acá. Entonces, mire, es una razón de cambio. Entonces, la función lineal y la pendiente pues van de la mano. El coeficiente que acompaña a la X se le llama pendiente. Okay. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta, jóvenes? Jóvenes. No. Entonces, vamos a hacer varios ejercicios, no se preocupen. En este sentido, pues, a mí me interesa que aprendan bastante función lineal. De hecho, no solo este tipo de funciones existe, ni solo ecuaciones lineales. Están las cuadráticas, las de grado mayor que 2, las exponenciales, y así sucesivamente. Pero hay unas funciones que sí son bien importantes en el área de la matemática. Hasta incluso algunas expresiones. Vaya, ahorita, ¿qué número conocen ustedes que es bien importante? Que sí lo encuentran y que sí es fundamental saber ese valor. Que lo utilizan bastante en los círculos. A ver, jóvenes. ¿Cuánto es el perímetro de un círculo? 2pi por el radio. Entonces, pi es un número importante en la matemática. Más adelante van a encontrar E. ¿Qué otro número van a encontrar que sea importante? Bueno, E es importante porque E viene a jugar un papel fundamental, bueno, en el área de la electricidad, de hecho, y en varias ramas de matemática más avanzada. Porque es un número 2,71 y sigue en fracción, es irracional. Entonces, ese se utiliza bastante. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar electricidad, algo así como ingeniería eléctrica, él lo va a utilizar bastante. ¿Alguien de acá piensa o está planeando estudiar algo así relacionado con la matemática más adelante? Jóvenes. No sé, a mí me gustan más sistemas. Bueno, aún así, porque hay ciertas clases que son, bueno, matemáticamente, más que todo ingeniería, son la base, pues. Entonces, lo van a tener que ver. Bueno, entonces ya copiaron el ejercicio. Ya casi.
Entonces les voy a dar un poco más de tiempo. Entonces, esa sería la gráfica para esa función. Ahora, solo voy a ir planteando el siguiente ejercicio, todavía no lo vamos a resolver. Si yo les doy esta función, f de x igual a 3 medios de x más 1, miren, ya cambia un poco. Ya cambia un poquito mi función. Pero la idea es la misma. Encontrar intersecto en x, intersecto en y después pues trazar una línea recta que pase por los dos puntos. Entonces lo que vamos a hacer es que sí, vamos a hacer ejercicios de esto. Tal vez, vamos a ver, son 3 semanas, sería... Bueno, es que este tema se desglosa un montón porque está la fórmula punto pendiente, la ecuación de la recta dado 2 puntos, está, determine, si las pendientes son iguales, determine la otra recta, si son perpendiculares y así sucesivamente. Entonces vamos a ir desglosando todo eso. ¿Qué más? La ecuación general, la forma general de una ecuación lineal, ustedes la van a encontrar así, ¿ve? Por lo general la encuentran así, y igual a m de x más b, pero ya cuando es general la encuentran así, ¿ve? Y menos m de x más b, y así sucesivamente. Entonces, ya terminaron de Me copiar. falta la recta. ¿Está bien? ¿Los demás? ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Creo que quieres que le pueda subir un poco, por favor. Ahí. Esto de acá, pues, solo era recordando lo de azul. Esto era recordando lo que habíamos hecho, pero no es necesario que lo copien. Esto de acá. Porque Bien. nosotros, para trazar una función lineal, solo ocupamos 2 puntos. Solo que, como les dije yo, intuitivamente, ¿qué pasa? Cuando ustedes comenzaron a evaluar ahí, ¿qué pudieron notar? Que se iba formando una imagen, ¿va? De puntos consecutivos, ¿va? Esa era la idea del libro. Ahora, ¿qué les puedo preguntar yo acerca de este ejercicio? Ustedes sí ya me lo pueden responder. Va, si yo les digo el punto 3,5 pertenece a la recta, pertenece a esa recta, ¿qué me van a contestar ustedes? ¿O cómo me lo justificarían? Si yo les preguntase eso. El punto 3,5 pertenece a esa recta. Eso es lo que yo les pregunto. A ver, ¿cómo me lo justificarían ustedes? Si perteneciese, significa que al evaluar en esta función x igual a 3, significa que eso me tiene que dar 5 para que pertenezca. Si no pertenece, significa que la componente en y me va a dar distinto. Es decir, esta sería mi justificación, ¿ve? Sería, bueno, x es igual a 3, entonces y va a ser igual a
3 más 1. Entonces, y, ¿cuánto me da? 4. Pero 4 será igual a 5. ¿Verdad que no va? Porque esto, ¿qué me forma? Me forma el par ordenado 3,4. Pero yo les estoy pidiendo el punto 3,5. Entonces, no pertenece. No pertenece a la recta. Miren, no pertenece. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, si yo les pregunto algo, me lo tienen que justificar matemáticamente. Si solo me ponen así, no pertenece, pues, ¿qué puedo decir yo? ¿En la justificación? ¿O en qué se basa? Entonces, la respuesta a esta no pertenece. ¿Cuál es la justificación? Esto de acá, miren. Esto. Esta es la justificación. Entonces, eso es fijo que va a ser una pregunta de examen, ¿no? Entonces, vamos a graficar esta. Ok, como yo quiero graficar esta función, primeramente tengo que determinar intersectos en X y en Y. Que digo, intersecto en X, esta flecha dice cuando Y es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? F de X es Y. En otras palabras, F de X es 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 3 medios de X más 1 es igual a 0. Entonces, por esto habíamos visto primeramente antes ecuaciones lineales, miren, porque toca resolver a esa ecuación. Entonces, sería 3 medios de X va a ser igual a, este 1 está positivo, pasa al otro lado como negativo. Despejando para X va a ser menos 2 tercios. ¿Tienen alguna duda? Entonces el punto va a ser, mi intersecto en X, menos 2 tercios, coma 0. Mi intersecto en Y es cuando X es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Y va a ser igual a 3 medios por 0 más 1. Entonces Y va a tomar el valor de 1. Entonces el intersecto en Y va a ser el punto 0,1. Miren. Tengo 2 puntos ya encontrados. Miren. Entonces, ¿qué les toca a ustedes ahora? Graficar eso. Grafíquenlo. Grafíquenlo, por favor. Y después háganse esto. Ok, trabajando, por favor.
Esa, la número 2. Entonces, primeramente tenemos que dibujar el plano cartesiano. Bueno, primeramente. ¿Ya lo habían hecho? Para graficar algo tienen que dibujar el plano cartesiano forzosamente, jóvenes. Y pues la distancia entre cada punto tiene que ser la misma. Entonces, por eso utilizan regla, tienen que utilizar regla. Entonces, vamos a ver. Voy a comenzar a asignar valores. En este caso, pues como es cuadrícula el mío, cada una de estas líneas va a ser una unidad. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí va a ser menos 1, menos 2, menos 3. Ahora, nuestro intersecto en X, ¿cuánto nos da? Menos 2 tercios, ¿va? ¿Me confirman? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Entonces, en ese caso, yo lo voy a dejar una escala de 2, cada 2 cuadritos va a ser 1 centímetro. Va a ser una unidad. Conviene, mejor así. Ya van a ver por qué. Y aquí va a ser 1. Nuestro intersecto en Y, ¿cuánto dado? No lo he copiado. ¿Los demás? ¿Cuánto daba nuestro intersecto en Y? ¿O no están copiando? Y esto, mira. Daba el punto 0,1. Este de acá. Y el punto es menos 2 tercios. Entonces, ¿qué pasa? Como es menos 2 tercios. Y es menos 1. Acá sería menos 2 y acá sería menos 3. Para que quede el mismo orden. Ahora, menos 2 tercios. Si ustedes lo ponen en su calculadora, les va a dar 0.6666, va, un aproximado en decimales. Entonces ustedes, si acá sería la mitad, sería 0.5, 0.66 sería acá. Y este sería el intersecto en Y. Entonces ya los ubiqué. Por eso lo dejé yo a 2 cuadritos, para que me fuera más fácil. Entonces a la hora de graficarlo, tengo que colocar la regla que pase por esos 2 puntos, jóvenes. Miren. Y esa sería nuestra gráfica para la función, joven. Entonces esta es la función y igual a 3 medios de x más 1. Ahora, vamos a ver. Vamos a comparar. Tengo esta función y tengo la otra. ¿Se parecen o son distintas? ¿Va que la inclinación es diferente? ¿Va? Miren. Porque esta, si ustedes hacen la tangente de esto, sería 45 grados. Si ustedes... Sí, la inclinación es distinta. ¿Y qué me da la inclinación? La pendiente. Entonces, miren, esta sería la gráfica. Lo que es hoy, mañana. Tal vez toda esta semana trabajemos en graficar funciones de esta forma. Sí, solo eso. De ahí, ¿qué más? No vamos a trabajar con lo del libro, que es casi similar.
Entonces, antes, no sé si habían realizado este 3. Voy por la recta de la número 2. Bueno, si no lo han realizado, entonces antes que nos acabe la hora, quedaría de tarea. Ok, pregunto, jóvenes, ¿tienen alguna duda o consulta? Hasta el momento. Ángel, Osorio, No, profe. Jaime, No, profe. ¿tienen ninguna duda? No. Andrés Morales, No. María Carranza, No. Aletri Silva, No. Cristian Mejía, Cristian Mejía, no lo escuché. Josué Gómez, No. Suani David, Suani, Sí, profe. ¿tiene alguna duda o consulta? Alejandra López, Henry Zaguirre, Ángel Yair, Michelle Osorto, Astrid, ¿me gustaría escucharlo? ¿Alguna duda o consulta? No, profe. No, profe. Astrid, ¿tiene alguna duda? No, profe. Alguien dijo que tenía, entonces, o nadie. Michelle. No, profe. Bueno, asimismo, pues en Classroom ya está revisada la tarea, creo que era 5 o 6, no recuerdo. Pero la última tarea ya está revisada y a varios les hice comentario, entonces vayan a revisar por favor el Classroom. Profe, ¿Sí? está buena la tarea Ahí, corregir la tarea 6. ahí están los comentarios. Ya le hice. Tenía que aplicar la fórmula que hicimos acá al inicio, miren. Eso es lo que yo le decía. Esta de acá, ¿ve? Esto, miren. Ya habíamos hecho ejercicios incluso antes, como 2 creo. Entonces tome nota de eso. Bueno, entonces si no hay dudas, pues hay tarea para el día de hoy. Sería esta de acá. La idea es la misma. Tienen que encontrar el intersecto en X, en Y. Hemos hecho 2 ejercicios. Mañana vamos a seguir haciendo ejercicio de esto. Vamos a variar un poco qué pasa cuando X es negativo y así sucesivamente. A manera que quede lo más claro posible.